Ah, Muy bien. Bueno, hola Mel, ¿cómo estás? El día de hoy nos va a acompañar Melissa Wenger. Es una americana que está viviendo en el país hace ya 10 años. Ella inicialmente vino con un grupo de expedición a Perú en el 2009, posteriormente a ello en el 2010 y en el 2012 ella a través de una organización que es Mateo 25 vino ya a establecerse aquí en Perú para trabajar con niños en un albergue en la ciudad de Tingo María. Hola Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por esta invitación. gracias, buenas tardes, gracias por la invitación de estar. Mel, bueno, como ya hicimos un preámbulo, nos gustaría saber qué es lo que en primera instancia o cuántos años tú tenías cuando llegaste por primera vez al país. A ver, llegué en el 2009, tenía 22 años, acaba de terminar la universidad. ¿Y cómo decidiste o cómo fue la elección para llegar a Perú? Bueno, unos amigos habían venido el año anterior con un grupo, el mismo grupo que llegué yo en ese año, para conocer a Tingo María y como ya mencionaste, había un albergue ahí que habían llegado para apoyar. Justo el albergue estaba en construcción en ese entonces, habían construido el primer piso, pero había planes para construir hasta 3 o 4 pisos. Entonces, ellos llegaron en 2008 como para ayudar en la construcción, lo que podían y ayudar con los niños algunas cosas. Y regresaron y me comentaron de lo que habían hecho y yo dije, yo quiero ir. Pero justo en este año estaba en Costa Rica yo estudiando para un curso de la Universidad de los Estados Unidos, entonces no podía ir con ellos en el 2008 y en el 2009 ya tuve la oportunidad de venir. Cuando llegaste a Perú la primera vez y llegaste, bueno, a Tingo María, ¿cuál fue la primera impresión que tú tuviste? Bueno, ya nos mencionas que habías estado en Costa Rica y la situación cultural es casi parecida, ¿no? De Latinoamérica, bueno, Costa Rica es Centroamérica, pero ¿cuál fue la primera impresión que tuviste al ver Tingo María? ¿Por qué decidiste futuramente después quedarte en Tingo María quizás y no en otras partes de Sudamérica o quizás Centroamérica, ¿no? Bueno, bueno, como los que han ido a Tingo María saben, es muy distinto a un lugar como Lima o hasta un lugar de la sierra como Huánuco, otros lugares, ¿no? En ese entonces no había vuelos directo a Tingo María. Entonces llegamos, fuimos en avión, pudimos llegar hasta Huánuco y de ahí tuvimos que ir de Huánuco a Tingo María. Eso son como 2 horas y media, 3 horas, dependiendo de cómo está el... En ese entonces era un poco más lento porque no estaba tan bonito la pista, ¿no? Pero llegamos a Tengo María, es una cosa impresionante cuando tú nunca has visto la selva, ¿no? Porque llegué a Tingo María y tú entras en toda la selva y dices, wow, ¿qué es esto? Porque en los Estados Unidos jamás hay una selva tanto. Y en Costa Rica sí había visto la selva, pero es distinto porque las montañas no son tan altas y se ve súper diferente, ¿no? Y qué me impresionó de Tengo María en ese entonces fue, bueno, la gente que son bien lindos y la obra que estaban haciendo ahí con los niños en el albergue y el apoyo para con ellos, porque en ese entonces, bueno, hace 13 años, ¿no? En ese entonces todavía estaba un poco más fuerte el asunto de lo que había pasado por el terrorismo y todo esto. Había muchos niños que se acordaban de los afectos de ese entonces. Entonces, el trabajo que estaban haciendo con esos niños me llamó mucho la atención. Cuando tomaste la decisión de poder mudarte definitivamente, porque anteriormente habías venido 2009, quizás 2 semanas, a 2010 también un par de semanas, es distinto a cómo puedes tomar una decisión en el 2012 de mudarte a un país nuevo a vivir sola. eh, Ese momento crucial de poder decidir y dejar todo, dejar tu casa o tu confort, dejar tu carrera prácticamente por lo que habías estado tanto tiempo. En ese momento hubo incertidumbre, hubo miedo, hubo temor. ¿Qué te llevó a tomar una decisión?
tan fuerte? ¿O cuál fue tu visión en primera instancia? Es como que, por ejemplo, yo digo, pues yo me voy a ir a cierto lugar porque me va a traer una satisfacción futura académica, profesional o una experiencia. En tu caso, ¿cuál sería el logro futuro que te llevó a tomar una decisión de venir a Perú a vivir sin tiempo de retorno? Bueno, de hecho que fue varios factores, ¿no? Pero uno de ellos es que soy cristiana y supongo que eso en mí formó ciertas cosas o cierta idea de poder ayudar a los demás, ¿no? A través de esta crianza que tengo. Entonces, ahí es como comienzo a llegar a hacer esos viajes, de ayudar a personas que tal vez son más necesitados que estuve yo en ese entonces. Y cuando decido mudarme aquí para vivir, lo que había pasado es que me apasioné por la cultura latina en general, habiendo visitado Costa Rica, México, Panamá, diferentes países de Centroamérica para trabajar en ese mismo tipo de obras sociales, se puede decir, ¿no? Entonces, ayudando a las personas que pueden necesitar. Entonces, llegué a Perú y después de la tercera vez dije, bueno, si voy a volver acá otra vez, es frustrante cuando, por ejemplo, mencioné que viví en Costa Rica y ahí aprendí, a través de 6 meses de vivir ahí, aprendí cierta cantidad de español. Pero cada vez que llegaba a Perú, quería hablar, quería hacer más, quería aportar más. Pero después de un año de no haber hablado, hablar 2 semanas, te cuesta mucho acordar lo poco que tal vez has captado en los 6 meses de aprender en la universidad y en Costa Rica. Entonces, yo terminé el tercer año y dije, bueno, si regreso a Perú o cualquier país que sea español hablante, quiero poder mudarme por un tiempo para aprender bien el español, porque si no, ¿de qué sirve que llego y apenas puedo ayudar o no puedo comunicarme? Me frustraba mucho. Entonces, ya regresando después de ese tercer año, en el 2011, decidí investigar qué significaba mudarme a Perú con esta ONG y ayudar a tiempo completo. Y cuando tomé la decisión, no lo tomé, como dices, lo tomé sin retorno, pero en sí, o sea, no es que me firmé ni un contrato por cierto tiempo, o sea, era como tiempo abierto, ¿no? Hasta que yo me sentía quedarme. Entonces, ya, ahí decidí venir y ver qué podía suceder. Tenía 22 años, no tenía, bueno, en ese entonces cuando me mudé tenía que 3 años más, 25, ¿no? No tenía que perder más que la carrera de trabajo, pero supongo que me di el lujo de decir, bueno, soy soltera, no tengo hijos, no tengo otras personas que dependen de mí. Entonces, si vivo con pocas o muchas cosas, puedo ver la forma de vivir y tal vez sirvo para ayudar a alguien en el proceso y a la vez aprender español. En ese proceso, cuando llegas a Perú y vas al albergue con el cual tenías que trabajar, ¿cuál fue tu mayor reto? Me imagino que la realidad de niños americanos es totalmente distinta a una realidad de niños latinos y sobre todo, como comentas, que en algunos casos, algunos de ellos habían recibido los estragos del terrorismo. ¿Cuál fue tu mayor reto en poder tratar o lidiar con niños en esa situación? Bueno, mi mayor reto comenzaba con el idioma, porque no solo por no saber hablarlo bien, pero porque, como mencionas que son dos culturas distintos, hay palabras fuertes en inglés o palabras fuertes en español que en inglés la traducción de esa palabra no es fuerte. Un ejemplo, ¿no? Estaba trabajando una vez con esos niños en el albergue y estaba intentando decir a una niña que sí podía estudiar, que sí podía lograrlo, porque muchos no venían del mismo Tingo María esos niños. Esos niños venían desde el fondo de la selva en la chacra o desde el Puno, ahí en las montañas, y bajaban de distintos lugares y 99% estaban atrasados en sus estudios. Si tenían 12 años, tal vez todavía estaban en tercero de primaria o cuarto de primaria, o sea, estaban atrasados. Entonces, mucho me tocaba trabajar con ellos, ayudarles con sus tareas al comienzo. Y una vez me acuerdo hablando, regresando a la historia del idioma, estaba hablando con esa niña y quería decirle como tú puedes, tú eres inteligente. Y le dije
tú no eres estúpida, porque en inglés, al decirle de esa forma, no es tan fuerte, pero se fue corriendo la niña, Claro. llorando la pobre, y yo me quedé como que, ¿qué he hecho? ¿Por qué? Y después me explicaron, ¿no? Es que la palabra estúpida en español aquí en Perú es muy fuerte y otras cosas, ¿no? Pero había retos así en donde muchas veces podía equivocarme con los niños, no queriendo dañarles o queriendo hacerles sentir mal, pero por el mismo cambio de idioma y también cambio de cultura, me costaba mucho tal vez tomar mis ideas y plasmarlos en ellos y ayudarles a entender cosas que por el idioma y la cultura que tal vez eran un poco distintos. En esas circunstancias que me comentas, eh, igual en tener nuevamente un círculo de amistades y quizás al inicio no tenerlas, no tener esa vida social, quizás la cual tenías allá en la universidad o con los amigos de tu universidad, que tenías el grupo eclesiástico que mencionas. ¿Hubo alguna vez o quizás muchas veces que dijiste que está aquí y termina todo? Me voy a mi casa, me voy a mi país, ya terminó aquí mi proceso, ya no quiero más estar acá. De hecho que sí. Bueno, a hoy en día las cosas aún solo 10 años después, las cosas son muy distintas. En ese entonces, acuérdate que apenas había Movistar y Claro de teléfono y funcionaba a mitades. Internet en nuestros celulares prácticamente no existía, era difícil, o sea, no, es un periodo de 10 años nada más, pero las cosas han cambiado drásticamente. En ese entonces yo tenía que entrar en la computadora, peor en Tengo María, ¿no? Tal vez en Lima era distinta la situación, pero en Tengo María estábamos al fondo, bueno, en cejas de selva y no, internet llovía demasiado y se iba de internet, no había días, 2, 3 días seguidos que no teníamos internet en todo Tengo María porque por la lluvia, ¿no? Entonces, había muchos momentos en donde no podía ni comunicarme con mis amigos o con mi familia que sí, o sea, de hecho yo decía, ¿qué he hecho hoy día? O sea, no entiendo bien o dije algo que alguien se molestó, o dije, no, ¿para qué estoy aquí? Retos de idioma, retos de cultura, retos de estar lejos de familia y conocidos, retos de... Recién he visto ahorita que hay cine en Tingo María. En ese Sí, donde no había ni cine, no había Real Plaza, ni siquiera en Huánuco, no existía, o sea, no había nada de esas cosas que estaba acostumbrado yo a ir ya 20 minutos máximo en auto y llegamos, ¿no? Como es en Lima. Entonces, sí, hubo muchos momentos de todos, por todos sentidos, ¿no? Por el sentido del idioma, por el sentido de la cultura, por el sentido de extrañar familia, amigos, por el sentido de extrañar cosas, comida, facilidad de acceder a cosas, de distintas razones, en lo cual sí, yo decía, ya, mejor me voy, regresa a las cosas. Pero bueno, cuando vendes todo y vienes a un lugar, no es tan fácil regresar nada más también. Entonces, sí, pero sí pasaba por la mente. Incluso mi jefe me había dicho que de los Estados Unidos en ese entonces me dijo, no vas a durar, estás loca, tú estás en tu momento de crisis después de la universidad, vas a regresar. Cuando regresas, tu trabajo está aquí. Y yo varias veces pensaba, mejor le digo que sí, tiene razón y regreso a mi trabajo nomás. Pero claro. bueno, Pero había ciertas cosas que me mantuvo acá y hasta ahora me mantiene aquí y he visto el efecto de labor 10 años después en los jóvenes que conocí en ese entonces de niños y sé que hay una razón de por qué he estado aquí ese tiempo. claro, lo que comentas sí es cierto. Inicialmente Tingo María, si hoy sigue siendo todavía para mí un pueblo, esto no es una ciudad todavía grande. Obviamente el cambio fue abismal, ¿no? Era muy distinto que tú puedas venir de Estados Unidos a Lima, que es una ciudad grande y que puedes encontrar realmente todo lo que necesitas, pero ir a Tingo María es distinto, ¿no? Mencionas, se acaba hace apenas de estrenar el cine, después de muchos años. Bueno, es una ciudad pequeña, lo cual todavía mantiene el sabor, ¿no? El sabor de ciudad chica, una ciudad cálida, ¿no?
pero me imagino que con el tiempo ya has hecho, Tingo María, una parte importante de tu proceso, ¿no? Completamente distinto a Lima por la tranquilidad. En este caso, después del trabajo que has tenido con los niños, dentro de este proceso también te casaste con un peruano, prácticamente ya para vivir en Perú mucho más tiempo. Cuando casaste inicialmente, ¿cómo consideras tú que un peruano pudo haber aportado en tu proceso en el que te encontrabas en ese momento trabajando con niños en el albergue? Bueno, cuando conocí a quien llega a ser mi esposo, tenía, a ver, 3 meses en el país. Y él es de Lima, él no le conocí de frente ahí en Tingo María. Había venido para ayudar en un evento de la iglesia donde estaba asistiendo en Tingo. Entonces ahí le conocí y fue una amistad nada más, ¿no? Porque él supuestamente regresaba a Lima y yo me quedaba en Tingo y ya. Y de ahí íbamos hablando con lo poco de, tenías que recargar cada rato tus datos para tus mensajes en ese entonces, algo que no vivimos hoy en día es distinto. Pero en ese entonces no había tanto postpago, todo era prepago, prepago, prepago. Entonces ya pues nos conversábamos bastante, nos conocimos y al año, al día que nos conocimos, nos casamos allá en Tingo María. Y ella había, para eso, él ya había mudado a Tingo María para trabajar también ahí con las cosas de la iglesia y también en el albergue. Y me ayudó mucho en el proceso. Uno, porque es un hombre súper paciente, yo que soy media loca de veces me voy por aquí por allá y me emociono por cosas. Él es súper tranquilo, súper paciente. Mucho ayudó en mi proceso de idioma. Hasta hoy en día, si hay una palabra que no entiendo, ya cumplimos 9 años de casados nosotros y hasta hoy en día de vez en cuando encuentro una palabra que digo, nunca he escuchado eso, ¿cómo es esto? Y me ayuda a entender. Hasta hoy en día hay cosas culturales que tengo que enfrentar en el trabajo que realizamos hoy, de que digo, ¿cómo es esto? No entiendo por qué yo dije esto, pero me entendieron otra cosa. Y él siempre está ahí presente para ayudarme a entender dónde puedo expresarme mejor o cómo puedo entender la situación mejor. También con los niños, él había ayudado a sus sobrinitos a crecer y en ese entonces los había ayudado a criar con su hermana a veces cuando ella estaba trabajando. Entonces tenía experiencia trabajando con niños, tanto ahí como en la iglesia, en otros lugares. Entonces él se metió de frente, ayudó con los niños, específicamente con los varones, ¿no? Porque a veces entre mujeres se entiende algunas cosas, varones se entiende otras. Entonces con los varones él podía ayudar y también mi esposo es músico, entonces eso traía al proceso con los niños y también era en un lugar pequeño, como tengo María, como tú dices, que es ciudad muy pequeña, entonces no hay mucha distracción más que salir a pasear, ¿no? Pero cuando se trae los elementos de la música, especialmente para los niños, por ejemplo, llama la atención. ¿Qué es la guitarra? ¿Cómo aprendo? El canto, eso. Entonces él se metía a veces a enseñarle algunas cosas en ese rumbo que me ayudaba a mí también ver cómo interactuaba y entender más cosas de los niños a la vez. Entonces, sí, de hecho fue parte del proceso y es parte del proceso hasta hoy en día. Claro, y es bueno que cómo se han podido integrar a un trabajo, ¿no? Un trabajo de un albergue, prácticamente dar un servicio, es bastante gratificante, ¿no? En este caso, ustedes cumplen un proceso en el albergue con la Fundación Organización Mateo 25, que es por la que tú llegas a Perú. Y llega un punto de transición en esto, que tú decides separarte y empezar un nuevo camino, un nuevo rumbo totalmente distinto, pero no desligado de la labor que se venía haciendo, ¿no? Pasaste de Mateo 25, posteriormente ahora estás en Perú, sigues en Perú, pero con una organización que se llama Misión CO o Misión CUFI, no sé. Cuéntanos un poco de cómo surge esta transición en terminar con niños en un albergue, luego venir a Lima y estar siguiendo apoyando a gente, pero de otra edad y con otra visión, ¿no?
Claro, bueno, cuando venimos a Lima realmente no sabíamos exactamente qué íbamos a hacer, solo sabíamos que lo que podíamos aportar en el albergue y los labores que estábamos desarrollando en Tingo habían llegado a un tiempo en donde ya no había más espacio para nosotros, porque había otra gente capacitados o preparados o en un lugar donde podían cuidar a los niños. Entonces ya sentimos que era tiempo de salir. Para esto ya teníamos dos hijos. Nuestra hijita mayor tenía 3 años y el del medio, porque tenemos tres hoy en día, pero en ese entonces teníamos dos, él tenía 1 año y decidimos salir con todo y regresar aquí a Lima. Bueno, mi esposo regresando a Lima, yo nunca he vivido, yo me fui de frente a vivir en Tengo María. Pasé por Lima unos 2 o 3 días porque era Semana Santa y me fui, Tengo María. Entonces yo llegué a Lima y era chocante llegar a Lima para mí. Yo me acuerdo muy claro ir al mercado por primera vez a comprar pollo. Y en Tengo comprábamos un pollo entero por como, no sé, 12 soles en ese entonces, 13 soles. Y acá las 3, 4 presitas para la familia costaba eso. Y yo decía, pero en Tingo puedo comprar todo un pollo. Claro, más barato. Sí, y cosas así pasaba aquí en Lima, en donde una vez más mi esposo me ayudó porque yo no conocía nada. Am, y ya pues ahí no comenzamos, no venimos a Lima con el propósito que estamos viviendo hoy en día. Vinimos viendo qué íbamos a hacer y nos metimos a apoyar en la iglesia que estaba cerca de la casa donde vivíamos y a la vez seguimos apoyando a Mateo 25, pero de una forma como no tan oficial, o sea, am, para sus viajes de verano de voluntariados que traen cada junio, julio, agosto, ahí apoyábamos, pero no más del año no hacíamos mucho con ellos, más trabajo era aquí en Lima apoyando a diferentes cosas, amigos, diferentes lugares. Y en el proceso nos topamos con uno de los jóvenes que habían terminado o sea, su tiempo en el albergue, habían terminado sus estudios del colegio y ya estaban 2 o 3 años fuera del albergue y estaban luchando por sobrevivir en la vida, porque uno sabe que a los 16, 17, 18 años, si tú no tienes familia en quien apoyarte, si tú no tienes quien te orienta en cómo tomar buenas decisiones, cómo estudias más allá, cómo trabajas, dónde consigues trabajo, etcétera. Si tú no tienes apoyo en esas cosas, entonces la vida te hace difícil. O sea, a esa edad, no es decir que no puedes sobrevivir, pero cuesta mucho. No sé si alguien que está escuchando habrá sentido esta experiencia, ¿no? Pero yo sé que Candy, tal vez hasta tú un poco puedes entender cómo será esa situación de carecer, tener carencia de personas ahí que son ejemplos, ¿no? Entonces, ahí en ese proceso nos encontramos con esos jóvenes ya no eran niños, no tan seguidamente, pero varias veces en el transcurso y comenzamos a sentir que deberíamos hacer algo. Y ahí es donde comenzamos a preguntarnos, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, de lo poco que teníamos nosotros en ese entonces, teníamos un departamento de 3 cuartitos, pusimos a mis 3 hijos en un cuarto porque para ese entonces ya teníamos la tercera y nosotros en un cuarto y abrimos el tercer cuarto para dos de las jóvenes que podían venir a vivir con nosotros. Les ayudamos a encontrar trabajo, les ayudamos obviamente a comer, a poder tener un lugar donde dormir, etcétera. Y ahí nace el proyecto que tenemos hoy en día que se llama Construyendo Bases, en donde trabajamos con jóvenes que son de bajos recursos, que carece de familiares o personas en sus vidas que pueden realmente orientarles y estar ahí detrás de ellos. No tanto detrás de ellos, ¿no? Porque de jóvenes más adultos no necesitamos a alguien que dice, levante tu media, no sé, báñate, cosas así, pero necesitamos personas que pueden darnos buenos consejos, que están ahí cuando las necesitamos y que pueden orientarnos en cómo salir adelante. Entonces, ahí estamos en ese proceso con ellos
Comenzamos con esos dos jóvenes, como digo, y las dos señoritas, y de ahí este año hemos agregado un tercer estudiante al programa y trabajamos efectivamente bajo la cobertura de una ONG que se llama The Mission Co., que es basado en los Estados Unidos, pero también estamos trabajando para abrir el brazo de ello aquí en Perú oficialmente. Y bueno, ahí trabajando en todo ese proceso, tenemos los tres estudiantes y les ayudamos a estudiar, les damos sus recursos que necesitan para estudiar. Ellos viven ahora no en un departamentito chiquito, pero en una casa que hemos alquilado, viven con nosotros. Como dije, les ayudamos con los fondos para estudiar, pero no es solo una beca, es un programa integral donde les ayudamos a estudiar la carrera que están deseando estudiar, pero a la vez que ellos tienen que tomar tiempos con nosotros, tenemos tiempo de consejería, tenemos tiempo de, ellos apoyan en la casa, están aprendiendo si no lo saben, cómo cocinar, cómo manejar, lavar su ropa de forma adecuada aquí en Lima, porque es distinto que en la selva, cosas así, cómo moverse, todo, o sea, una vida íntegra estamos enseñándoles tener a través del programa que estamos haciendo. Es como parte de una formación, ¿no? Lo más importante yo considero que es la educación y bueno, seguir añadiendo que muchos más jóvenes se puedan educar va a generar nuevas formas de vida futuras mejores para el país, ¿no? ¿Y cuál es la misión que tiene la organización, por ejemplo, a corto, mediano y largo plazo con los jóvenes? Me imagino que los jóvenes que tienen ahora terminan la universidad y qué paso sigue. Ellos se quedan, se van de la casa. ¿Cuál es la misión y cuánto, qué es la misión en este caso, o su visión de ustedes como organización? Claro, corto plazo es hacerles terminar sus estudios y a la vez enseñarles las cosas que es necesario para que puedan ser productivos en la sociedad, ¿no? No solamente es bueno tener estudios, es importante tener estudios, pero también es importante saber manejar sus finanzas de uno o escoger un buen trabajo donde sabes tus derechos como trabajador y puedes exigir que te traten de la forma correcta o diferentes cosas, ¿no? Y esas cosas enseñamos también. Entonces, a corto plazo es esto, seguir enseñándoles y hacer que terminen sus carreras. A mediano plazo es ayudarles a comenzar a cumplir con sus sueños. Tal vez no es factible juntarles y darles una vida de lujo, pero lo que sí, por ejemplo, tenemos un estudiante que está estudiando, está estudiando maquillista profesional o lo que es professional makeup artist. Está estudiando tiene sus sueños de qué quiere hacer y estamos ayudándole en ella y termina en este año, en un año más o menos va a terminar. Entonces, el mediano plazo es ayudarles a comenzar a realizar sus sueños, que sea comenzar un negocio, que sea trabajar en un tal tipo de lugar, buscarles los contactos, buscarles los medios de que pueden comenzar a realizar y desarrollar las carreras que han estudiado y que ellos mismos pueden proveer para sus vidas y ya no depender de otras personas ni económicamente ni tanto emocionalmente, que están estables y preparados para esto. Entonces, eso es mediano y a largo plazo sería seguir creciendo el programa, tal vez en un futuro tener, en vez de 3 estudiantes, 10, 15, 20, qué sé yo, pero seguir creciendo y a la vez como estamos formando la ONG, tenemos otros proyectos, hemos comenzado a trabajar con ollas comunes en la parte de afuera de Lima ahorita y tenemos un proyecto que estamos a las justas comenzando, entonces no puedo revelar mucho por si acaso eso va público, pero estamos comenzando a trabajar ahí con un programa que nuestro deseo es renovar la infraestructura de las cocinas, no tanto simplemente darle comida o darle cosas, pero ayudarles y a la vez enseñarles, justo va con enseñanza, enseñarles cosas que pueden ayudarles a salir adelante a los miembros de las comunidades. Entonces, estamos comenzando un nuevo proyecto a la vez. Qué bueno, qué labor tan loable que se haga, ¿no? Y sobre todo que dar a entender que la ayuda viene de afuera del país.
de muchas personas que pueden ser donantes o aportan un grano de arena para que al menos un porcentaje mínimo en la sociedad peruana pueda seguir educándose y ahora que el programa se abre, ¿no? A los comedores populares que básicamente están en las periferias de Lima y como sabemos el tema de la pandemia les ha tocado duro a los comedores. Sí. A veces nosotros esperamos que el Estado haga todo, si bien es cierto hay gran responsabilidad del Perú, pero como está la situación y si cada uno de nosotros tiene la oportunidad de poder dar o buscar los medios, no está de más poder al menos ayudar con un granito de arena. Bueno, esperando que toda la proyección que tiene la organización se cumpla y que a medida que pase el tiempo también puedan ir encontrando aliados peruanos que puedan ir contribuyendo, ¿no? Y concientizar, la idea también considero que es concientizar al Perú a personas que tienen poder adquisitivo, que sin necesidad de figurar o por una campaña política puedan ser aliados de esta gran misión, ¿no? Sí, justo eso es uno de nuestros deseos en el futuro, es poder tener convenios y oportunidades de trabajar con empresas peruanas, con personas con gran corazón, porque existen personas con gran corazón peruanos que pueden aportar también a la obra aquí en el mismo país. Yo creo que muchas veces por razones de temor de no usar bien los fondos o las cosas que se puede aportar, muchos peruanos se limitan en esto porque tal vez no hay esos lugares transparentes que dicen, mira, eso es lo que estamos haciendo y esos son los fondos que nos has dado y acá están todas las fotos y toda la cosa que estamos haciendo con ellos, ¿no? Entonces, Dios mediante podemos cambiar tal vez un poco la cultura de los ONGs y aquí en Perú y que podemos lograr a tener, no sé, convenios con grandes empresas como los que, no sé, con La Gloria, con empresas donde de hecho tienen capacidad de apoyar y a veces tal vez no tienen los medios o los canales para hacerlo. Nosotros deseamos canalizar eso. Entonces, eso, y a la vez estamos buscando en un futuro poder seguir trabajando. Ya conocemos a peruanos que están trabajando en diferentes labores aquí en el país, también en otros ramos de ONGs que están también haciendo buenas labores y colaborar con ellos también y hacer una red de ONGs tal vez que sí, hacemos cumplimos con lo que estamos pidiendo para hacer. Correcto. Gracias, gracias Mel por darnos a conocer esto. Gracias. Yo sé que esto va a crecer. Quizás no sea la primera y la última vez que podamos compartir. Y, y bueno, yo sé que se va a añadir mucho más aliados a esto y esto va a crecer, ¿no? Porque es algo bueno, saludable y sobre todo sin fines de lucro. Así es.